Imagina por un segundo que todo lo que te enseñaron en la escuela sobre la historia humana es una mentira piadosa. Una cortina de humo diseñada para que no entres en pánico. Imagina un esqueleto. 3 metros de altura. Cráneo alargado. Y en sus manos, 6 dedos. Ahora pregúntate esto. ¿Por qué a principios del siglo XX el Instituto Smithsonian presuntamente cargó barcazas enteras con miles de estos huesos gigantes y los arrojó al fondo del océano Atlántico? ¿Que intentaban borrar del registro fósil? La Biblia los llama héroes de la antigüedad. Pero los textos prohibidos cuentan una historia muy diferente. No eran héroes. Eran monstruos. Un error genético cósmico. Hoy vamos a abrir el expediente prohibido de una raza híbrida que dominó la Tierra. Y cuya sangre, según algunos, todavía corre por las venas de la élite mundial. Bienvenidos al mundo de los Nefilim. Los hijos de los ángeles caídos. Génesis 6:4 nos da apenas una frase críptica. Había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Pero si te quedas solo con la Biblia canónica, estás ciego. La verdadera llave está en un texto prohibido durante siglos, el libro de Enoc. 200 ángeles. 200 seres celestiales descendieron sobre el monte Hermón. No bajaron a rezar. Bajaron obsesionados con la belleza de las mujeres humanas. Su líder se llamaba Semyaza. Y sabía que lo que iban a hacer rompería las leyes del universo. Por eso les hizo jurar un pacto oscuro: si uno cae, caemos todos. Pero no solo querían cuerpos. Querían corromper la mente humana. El ángel Azazel enseñó a forjar espadas y escudos. Enseñó la guerra. Otros enseñaron la hechicería, la astrología y el arte de la seducción. Piénsalo. De golpe, la humanidad dio un salto evolutivo inexplicable. Pasamos de nómadas a imperios bélicos. No fue evolución natural. Fue una inyección de conocimiento alienígena. Pero el precio fue el nacimiento de una nueva especie. Los Nefilim. En hebreo, de la raíz napal, los caídos. El libro de Enoc los describe con un detalle que hiela la sangre. Al principio, devoraron todo el trabajo de los hombres. Cosechas y ganado. Pero cuando la comida se acabó, se volvieron contra nosotros. Los textos dicen textualmente: los gigantes comenzaron a devorar la carne de los hombres y a beber su sangre. No estamos hablando de gente alta. Estamos hablando de depredadores alfa. Caníbales con fuerza sobrenatural y sed de violencia. Pecaron también contra las bestias. Imagina quimeras. Experimentos genéticos grotescos. La naturaleza misma estaba siendo reescrita. La tierra, dice el texto, gritó de dolor. Y aquí la historia del diluvio universal cobra un sentido aterrador. Siempre nos dijeron que Dios mandó el diluvio porque los humanos eran pecadores. Eso es una versión infantil. La realidad es mucho más pragmática. El diluvio no fue un castigo moral. Fue una cuarentena. Una limpieza biológica. El ADN humano estaba siendo corrompido. Si esa hibridación continuaba, la humanidad pura habría dejado de existir. El Arca de Noé no fue solo un barco, fue un banco de ADN para preservar el código genético original. El diluvio fue la única forma de presionar el botón de reiniciar. Pero si todo esto fueran cuentos de hadas, no habría evidencia física. ¿Verdad? 1911. Cueva de Lovelock, Nevada. Un grupo de mineros encontró algo imposible. Momias de gigantes de más de 2,5 metros. Con cabello rojo. Esto coincide perfectamente con las leyendas de los indios Paiute. Ellos hablan de los Siteca, una raza de gigantes caníbales que aterrorizaban a sus ancestros. Hasta que los acorralaron en esa misma cueva y los quemaron vivos. No es un mito. Los huesos estaban allí. Pero hay un caso aún más misterioso. 1909. El Gran Cañón del Colorado. Exploradores financiados por el Smithsonian reportaron el hallazgo de una ciudadela subterránea masiva en las paredes del cañón.
Describieron túneles con artefactos de estilo egipcio y criptas llenas de momias. Momias masculinas, de casi 3 metros de altura, envueltas en lino oscuro. Dijeron, no eran indios nativos. Eran una civilización olvidada. Hoy, esa zona del Gran Cañón es zona restringida. Prohibida al público. Y el Smithsonian niega todo. ¿Qué protegen en esas cuevas? 1912. Wisconsin. 1947. Isla de Cerdeña. 2004. Norte de India. Hallazgos masivos. Y un detalle recurrente que la Biblia menciona, polidactilia. 6 dedos en las manos. 6 dedos en los pies. Esto no es coincidencia. Es una firma de autor. Un marcador genético de los Nefilim. ¿Y dónde están esos huesos hoy? Aquí entra la teoría del encubrimiento del Smithsonian. Existen denuncias que acusan a la institución de confiscar sistemáticamente estos hallazgos, para luego perderlos, destruirlos o arrojarlos al océano. ¿Por qué? Porque la narrativa de la evolución darwiniana no tiene espacio para una raza de superhumanos antiguos. Aceptar su existencia obligaría a reescribir la historia, la religión y la biología. En 2014, una demanda acusó al Smithsonian de encubrimiento. Negaron todo. Pero los periódicos antiguos no mienten. Las fotografías existen. Y ahora llegamos a la parte más inquietante. Génesis 6:4 termina con una advertencia: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Y también después? Si el diluvio debía matarlos a todos, ¿cómo reaparecieron? Vemos a Goliat siglos después del diluvio. Vemos al rey Ag de Basán. Vemos tribus enteras de gigantes. Y quizás, no tengamos que mirar tan atrás. Existe una historia moderna. Un rumor entre las fuerzas especiales de Estados Unidos. Año 2002. Afganistán. Operación Libertad Duradera. Una patrulla desaparece en una zona remota de Kandahar. El equipo de rescate encuentra una cueva. De esa cueva, salió algo que desafiaba toda lógica. Un ser humanoide. De casi 4 metros de altura. Pelo rojo. Doble hilera de dientes. Y un olor a cadáver putrefacto. El informe extraoficial dice que el gigante atacó y mató a uno de los soldados con una lanza, atravesándolo como si fuera de papel. El equipo disparó durante segundos interminables a la cara del gigante hasta que cayó. El cuerpo fue cargado en un helicóptero y desapareció en la red de bases secretas. Se le conoce como el gigante de Kandahar. ¿Es solo una leyenda de guerra? ¿O se toparon con uno de los últimos descendientes puros de los Nefilim? Si esto es cierto, entonces la pregunta no es si existieron. La pregunta es, ¿cuántos quedan? La sangre nunca desapareció del todo. Solo se diluyó. Se escondió. Hoy en día, muchos investigadores apuntan a un misterio médico moderno, el factor RH negativo. Un tipo de sangre que la ciencia no puede explicar completamente. Un tipo de sangre que la ciencia no puede explicar completamente. Como si faltara un eslabón en la cadena evolutiva. ¿Es posible que sea un remanente de ese linaje antiguo? Quizás los descendientes de los Nefilim no se extinguieron. Se integraron. Ya no necesitan medir 3 metros y comer carne cruda para dominarnos. Ahora usan trajes. Ahora controlan corporaciones. La obsesión de las antiguas familias reales por mantener su sangre azul pura. ¿Qué están protegiendo realmente? ¿Una herencia política o una herencia genética que se remonta al Monte Hermón? Tal vez la razón por la que sentimos un miedo irracional a la oscuridad es porque llevamos en nuestra memoria genética el recuerdo del trauma. El recuerdo de una época en la que no éramos la cima de la cadena alimenticia. Una época en la que éramos ganado para los hijos de los dioses. Los Nefilim caminaron entre nosotros. Y la pregunta que no me deja dormir no es si existieron. Es si alguna vez se fueron realmente.
Si quieres seguir desenterrando los archivos que la élite intenta quemar, suscríbete ahora. Activa la campanita. Porque la verdad es mucho más extraña que la ficción. Nos vemos en la oscuridad.